La política y la justicia se vuelven a encontrar en cada esquina. Este domingo tenemos el pedido de audiencia, se va a dar la audiencia para resolver el pedido de la abogada de Keiko Fujimori para que le suspendan la prisión preventiva. Sábado, creo que es el 15. Perdón, sábado 15. Sábado 15, sí. Sábado Domingo 15. juega Alianza con Cristal. De acuerdo, sigue seguir sufriendo, efectivamente. Pero hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar, hay razones sólidas para que el abogado diga que Keiko se puede ir, por ejemplo, a su casa con prisión preventiva. También hay razones como para que el abogado diga que se quede si consideran que el fujimorismo puede seguir obstruyendo la justicia. En fin, esa es una decisión judicial. Lo raro es que el señor José Domingo Pérez, a unos días escasos de que esto ocurra, ha incluido a la abogada, la señora Keiko Fujimori, en el caso Los Cócteles. Y ya... Es una barbaridad. A ver, empecemos por el abogado. El abogado. ¿No? A ver, que hable el abogado. ¿El sábado falla el juez o es que el sábado escucha las partes y puede decide? fallar ahí mismo, Según el Código Procesal Penal, puede fallar después de la audiencia o en la audiencia. O tiene 48 horas, suspende la audiencia y tiene 48 horas, que en la práctica a veces es más para resolver y se notifican a las partes, ¿no? Entonces, no debería pasar de lunes, martes. En verdad no debería pasar de lunes o martes. Pero va a tomar una decisión antes de Navidad. Sí, quiero decir lo siguiente, ¿no? Es una barbaridad, una barrabasada que... No digo, olvídate de Pérez, puede ser cualquier fiscal o cualquier juez que se haya hecho costumbre en el país en los últimos meses, o en el último año por lo menos, incluir a los abogados en crimen organizado o como procesados simplemente por el hecho de defender causas complicadas. El abogado, ya siempre lo he manifestado, no es cómplice de su cliente ni de lo bueno ni de lo malo. El abogado defiende causas, que te puede parecer simpático, te puede ser antipático, pero defiende causas. Entonces, salvo... ¿En qué momento cruza la raya? Bueno, cuando comete delitos. Si el abogado, tú lo decías fuera de cámaras, coimea... No, en cámara lo dije. Si el abogado... claro, yo soy el que te respondo. Consigo gente para el pitufeo. Si el abogado es un operador político, claro. Si el abogado coimea, si el abogado violenta a los testigos, claro, eso es otra cosa. Entonces se convierte en una fachada legal y es parte del crimen organizado. Pero por lo que estoy leyendo, no solamente en el tema de la doctora, ¿cómo se llama? La abogada de la señora Keiko Fujimori. Bueno, la señora Loza. La señora Loza, correcto. Si la señora Loza defiende una causa complicada, y como he leído en otros casos, simplemente por defender procesos judiciales, es colocada en la estructura del crimen organizado como sospechosa, estamos mal. Bueno, estamos violentando el derecho de defensa. Y yo no sé qué hace el Colegio de Abogados de Lima para no pronunciarse. Pero ahí pregunto una cosa. Sí. Cuando hubo el allanamiento al local del Arcelore, yo puse un tuit diciendo, ojalá sustenten con claridad esto, porque ya me parece que es... Como too much, ¿no? Como pero luego salieron las versiones que sí había un abogado que había estado en eso justamente de la compra de los testigos. Bueno, ha habido, por ejemplo... Pero si yo soy fiscal y tengo esa información, ¿procedo a plantearle la acción al abogado o me quedo callado por el que dirán que el abogado no se le toca? Además se ha hecho antes cuando el asunto ha sido claro. A ver, recordemos, que era... Zaragoza. Zaragoza. El caso de Zaragoza sí cometía delitos. Pues. Pero por ejemplo, ahí está clarísimo que el abogado... da lo mismo si es abogado barrendero, igual lo tenías que meter. Y te lo he puesto. El caso de Zaragoza era evidentemente parte, y él además se acogió a la colaboración eficaz. Claro. ¿No es cierto? Pero allanaron el estudio. Pero por supuesto, pero porque el señor Zaragoza... En el caso de Gustavo Salazar, que fue presidente del Regatas, él reconoce el delito, le allanan el estudio, colabora con la justicia y ya sobrepasa las funciones o el rol del abogado. Pero en el caso de la señora Loza, y yo como abogado veo una serie de casos importantes, porque además yo soy penalista, y digo que están aplicando lo mismo, que están imputando, procesando a los abogados simplemente por haber, de alguna manera en diferentes años, haber asesorado empresas, por ejemplo. ¿Pero qué cosa significa lo que le han planteado a la doctora Loza? ¿Le impide defender el fin de semana? No. No hay ninguna orden de recorte de la libertad ni nada. Al momento de comprenderla como parte en el proceso, o querer comprenderla como parte en el proceso, como parte imputada, de alguna manera están distrayéndola en sus propias funciones y características que tiene la señora Loza, que es defender a la señora Keiko Fujimori. Yo te pregunto, Augusto, Pati, ¿tú crees que la señora Keiko Fujimori ahora va a estar contenta con la defensa de la señora Loza? Porque claro, Keiko Fujimori va a decir, primero va a pensar en su pellejo y luego va a pensar en la defensa de mi persona. ¿Y qué error se ha cometido ahí? ¿Es un error de los fiscales propiamente? ¿O pueden haber? Porque, por ejemplo, ahora que tocan yo me saco el sombrero porque Nakazaki
yo creo que lo hizo tan bien que nunca parecía un fujimorista cuando defendía a Alberto Fujimori. Parecía un abogado profesional. Siempre actuó ¿no? así. O sea, pero con total pulcritud, o sea, nunca parecía un fanático. Pero si hubiese habido... A diferencia de su socio. Sí. Se acabó de... ¿Cómo se llama? Rolando Real. Rolando Sousa. Él sí es... Sousa. Rolando Sousa. Y no defiende a Keiko. Claro, pero en cambio, en estos casos, ¿se han pasado de la raya o han hecho algo indebido? Te pregunto como abogado. Yo te digo una cosa. Nakazaki, al que yo puedo discrepo muchísimas oportunidades, pero considero que es un buen abogado y hace una buena defensa. Pero nunca se pasó a la raya política, digamos. Pero yo te apuesto de que si él hubiese estado en estos momentos, 2018, a la olla, con una defensa parecida a la que hacía hace unos años, a la olla, o sea, lo hubieran imputado de todas maneras. Ahí no estoy tan segura, pero porque... O de repente sí, no sé. Sí, yo creo que sí. No tengo idea. Por eso pregunto, ¿es un problema del abogado o del fiscal un caso más complicado. o del juez? Acaban de absolver a los abogados de Ismael Guzmán, a quienes se les comprendía también como parte de una investigación, porque decían, al defender a Ismael Guzmán y ser de Movadef, tú también haces apología al terrorismo. O sea, una sentencia que por cierto molestó, a mí particularmente me fastidió. Pero lo saca absuelto, ¿eh? Pero eso es lo que no tiene lógica. O sea, si ese abogado está absuelto y el otro, que no sabes muy bien qué ha hecho, lo estás investigando. Y yo comparto la sensación de que esas noticias que lees y dices, no me gusta, que faltando 2, 3 días a tu abogado, pero pregunto, ¿saben si es que hay algo más por lo cual han hecho eso? Porque hasta ahora, mal que bien, Pérez lo que actúa es que tiene información. Ahora, lo cierto es que Pérez no la puede incluir en una investigación si no tiene una información que la solvente. A eso voy. Pero es el juez quien le evalúa. Corrígeme si Es el juez el que evalúa. No, el juez resuelve todo. Así es. El fiscal propone, el juez dispone. Claro. Eso está clarísimo. Pero... Vamos a ver ahí cómo se maneja ya es una incomodidad. ¿no? Yo no sé si sea tan cierto lo que dice la señora Juliana Loza, ya me acuerdo su nombre, Juliana Loza, de que están tratando de recortar el derecho de defensa de Keiko Fujimori, pero lo que sí es cierto que de manera indirecta, de alguna manera la perjudican a la señora Fujimori. Sí, claro. Y yo soy antifujimorista, y lo he sido, tú lo sabes. Pero hay que respetar el Estado de Derecho, ¿no? con total... Con todo, con los enemigos adversarios y con los aliados. Sin duda. ¿no? Sin y duda. se ve mal que faltando 2, 3 días para esto a tu abogado la comprendan en eso. Ya se quiso hacer algo con el doctor Abanto también, ¿no? Unas puyas también. Entonces, así es. Hay que recordar, ¿no? Y creo además que al que menos le conviene este asunto es al gobierno, porque si yo fuera Vizcarra pediría que ese juicio, él no influye, pero desearía que ese juicio sea de la manera más aséptica posible, claro. Porque si no, donde rebotan todas esas críticas es Vizcarra los está digitando. 2 casos de eso y Alan vuelve a correr a la embajada que esté más cerca de su casa. Bueno, ese es otro caso que vamos a analizar ahorita. La situación de Alan García... A ver, señor Chejade, lo consultamos como se le está complicando tontamente, ¿no? La cárcel para Alan García, me duele decirlo porque no tengo nada contra él, la cárcel después de las torpezas que ha cometido es cuestión de tiempo para Alan García, ¿no es cierto? Porque mira, si antes de entrar a la embajada de Uruguay no existía el famoso peligro de fuga o perturbación de la actividad procesal, que es uno de los 3 requisitos que manda el Código Procesal Penal para dictar prisión preventiva, ahora ya evidentemente el fiscal y el juez tienen ese requisito porque García trató de evadir la acción de la justicia. Por lo tanto, su situación procesal es mucho peor que la de 1 hora antes de haber ingresado a la embajada de Uruguay y pedir asilo. ¿Y cuánto empeora cuando dice que esa decisión la tomó porque tiene una fuente dentro de Fiscalía? Con mayor razón, porque lo que de alguna manera se está comprobando es que ya no solamente hay peligro de fuga, sino el otro requisito que no es uno u otro, puede ser cualquiera de los dos, que es la perturbación de la actividad probatoria. Si él tiene un informante, como dijo, y que ahora se ha desdicho, en la Fiscalía, es porque de alguna manera se puede enturbiar el proceso penal. ¿Qué cosa se busca con una medida cautelar? Que el proceso penal llegue a su fin sin ningún contratiempo. Y si él dice que hay un informante que le está previniendo de las cosas, haciendo de topo en la Fiscalía, evidentemente se está poniendo en peligro el desarrollo y el desenvolvimiento del proceso penal, de la investigación. Y sería un causal. Por lo tanto, hay una causal adicional. O sea, tiene alguien que le pase el Yara, como decimos, ¿no? Como decimos, chicos. Ahora, el que se ha beneficiado con todo esto debe ser el abogado de Alan García, el doctor Erasmo Reina, que le ha dicho a Alan, defenderte está bien complicado, vamos a tener que renegociar los honorarios. Ahora, le pregunto... Para empezar, mándame este tuit. Aclaro que el término informante que retiro fue inadecuado para referirme a la fuente anónima. Eso se llama fórmula polinómica, ¿no? Es decir, las condiciones del abogado cuando te contrata por primera vez el cliente varían, porque el cliente se convierte en una suerte de
plomo, ¿no? De un tema, un proceso pesado, por propia culpa. Pero es ético eso, porque pacto una tarifa y la cosa se complica. Pero se puede reformular, ¿no? Porque vas a trabajar más, pues, ¿no? Así Y es. me Pero eso es como que el entrenador diga, oye, al partido del domingo cobro doble, Dale, porque esto con el está, alianza. pero complicado. Después ¿Tú lo de que qué hemos- equipo eres, Omar? De la U a muerte Ah, de ya. chiquito. Pues qué pena que no es del Cristal, si no que no estaríamos en un pleito aparte. La tarifa se negocia para todo el campeón. Le pregunto al periodista, yo sé, conocemos la respuesta que es obvia, pero me gustaría que la dejes clara, Augusto. Alan García además dijo en medio de toda esta, que yo creo que fue un ataque de fanfarronada, que es normalmente lo que más problemas le trae, dijo, yo también tengo mis informantes, como el señor Gorriti. ¿Él por qué no es como el señor Gorriti? Porque no es periodista. Porque es parte del proceso. Está procesado. Y porque el problema así como hay políticos nuevos que tienen capacidad de lectura del país, siento que Alan García perdió la capacidad de entender el Perú hace mucho tiempo. Y mira, todos hablan de la genialidad de García. No da, o sea, no chapa una. Ya Se sus juntó con 5%. Lourdes Flores y fue como hundirse. Mira. Desde que dejó su segundo gobierno ha ido de mal en peor y cada decisión política ha sido pero penosa. Mira, yo te diría que Alan García... Para sus intereses. Alan García es Luis XV. Después de mí, el diluvio. O sea, no le interesa arrastrar a su partido, a su gente, a sus congresistas, al país, a la ruina. Mira, el hecho de haber comprometido al país en un diferendo diplomático como el Uruguay es bastante irresponsable. Y el hecho de cargar a toda su gente, a todos sus congresistas y a todos los mandos o cuadros políticos a la ruina es de Luis XV. Después de mí el diluvio, no me interesa lo que pase con el país con tal de salvar mi propio pellejo. Me da pena porque es un expresidente y porque tuvo un gobierno económicamente sano, bueno, el segundo me refiero, por supuesto, porque el primero fue un desastre. El segundo enrumbó el país económicamente, pero llevarlo al país, a su partido y a la gente a la irresponsabilidad, al precipicio, lo único que me hace es compararlo con Luis XV. Y no hay marcha atrás, ¿no? Porque ¿En qué sentido no hay marcha atrás? En que el partido ha decidido lanzarse al vacío con él. No, porque- realidad. Total. No hay... Bueno, lo que queda del partido, porque yo sí escucho y a veces me llegan mensajes de apristas antiguos muy dolidos con lo que está pasando. Pero no muy, salen, muy dolidos. pero no salen. Pero no salen. Oye, en Caretas vías alguna gente joven, la secretaria general de Miraflores, pero no salen a hablar claramente para decir que el señor Alan García resuelva sus anticuchos con la justicia solo, que no hunda al partido de una buena vez. Así es. Nadie lo hace. Y ese debió ser trabajo de Mauricio Mulder, Jorge El Castillo y Javier Velázquez Quesquén. Pero es todo lo contrario. ¿No? O sea, esto es todo lo contrario, porque le dan al amén. Y se están suicidando ellos mismos. O sea, yo no puedo entender que gente tan inteligente como los nombres que tú has mencionado lo estén llevando al precipicio y ellos mismos vayan al precipicio con él. ¿No es cierto? Porque en otras circunstancias, yo por ejemplo no era del partido, era un invitado, pero cuando había anomalías en el tema de Ollantaytambo y Nadine Heredia, yo dije hasta acá nomás, yo no los defiendo y incluso escribí un libro. Pero estos señores lo acompañan hasta el precipicio, sabiendo de que el señor está comprometido, digamos, hasta el cuello. Que te expresa lo poco moderno que son los partidos políticos peruanos. En el PSOE, un partido de Inglaterra, etcétera, cuando el líder entra en desgracia, cae. Y sale y entran dirigencias nuevas que toman y la vida sigue. Así es. Pues acá tenemos chacras donde cada dueño del partido es el dueño del partido y A mí me parece, por ejemplo, muy y los interesante. entierran como no con ellos, se entierran con... Claro, nos enterramos todos. Y además hay una suerte como de ninguneo al hecho de que pueden surgir otros liderazgos, ¿no es cierto? Claro. Y se les ponen el pie encima cuando lo que está clarísimo, es que la población está buscando nuevos líderes. Y eso es, ¿No? es verdad. Y Está yo no buscando, escuché que ¿no? creo que la mayor capacidad de un líder es dejar de serlo, cuando se da cuenta que al grupo, al colectivo, no le conviene su presencia. Hay que saber no estar, ¿no? Ese es Claro, un y da con tremendo... generosidad un paso al costado para que la institución crezca. Un partido donde, por ejemplo, se están manejando las cosas de manera interesante, que me dejó pensando ahora de lo que mencionaban, es el Acción Popular. Porque Alfredo Barnechea le dio como una especie de renacimiento, Claro. ¿no? Pero eso ha hecho que el ala dura de Acción Popular, que ha estado ahí años, Los Lescanos. Lescano y Raúl y Canseco. Mesías Guevara también, Mesías ¿no? Guevara, que ha Mesías ganado Guevara, claro. la región Cajamarca. Cajamarca. Entonces es como, ok, gracias por darnos un empujón, Bueno, pero acá es un estamos los que partido que ha renacido estamos, y ¿no? es una marca antigua, pero que le costó esfuerzo. Mira, Perú se demoró en llegar al Mundial 36 años. De regresar. Acción Popular se demoró 38 en volver a la alcaldía de Lima. Ahora, ¿en qué se va a convertir? Es interesante, porque va a ser Barnechea el nuevo rostro de Acción Popular. Es ahí donde... ¿Cuál es? ¿no? Pero tiene que comer anticuchos, pues, ¿no?
Chicharrones, ¿no? No, anticucho sí come. Chicharrones, ¿no? Chicharrones, de anticucho para arriba. Pero también creo que no sé si en el caso de Acción Popular es un caso de Muñoz como líder, y a Muñoz tú le preguntabas si el partido te ha ayudado en el partido, en la elección. O sea, ni me contestó el teléfono en toda la campaña. A diferencia de otros, porque hay dos partidos que han tenido un desempeño notable, es Acción Popular y APP. En el caso de APP, en cambio, no ves personas, a veces una cosa que va avanzando, ¿no? Que APP es rarísimo. Va avanzando y tiene, ves leído, como más de 4 millones de votos. Es el partido que más votos ha tenido entre primeros y segundos. Pero no parece partido. En Acción Popular, en cambio, y han ganado igual. Creo que 4 gobiernos regionales y 3 el otro. Y son los más importantes. Pero igual, los movimientos regionales siguen siendo los reyes de la pampa. A mí, APP siempre me parece una suerte como equipo de fútbol que gana todos los partidos, pero no trinchada. ¿No? Es una cosa rarísima. Tiene mucho dinero también, ¿no? Y tiene presencia, pero no es algo, no llega a tener consistencia. Claro, pero otra vez, ¿no? creo que Lima, la mirada de Lima es distinta que la de dentro del país, y yo creo que eso es lo que Vizcarra entiende y se da cuenta, que el país se mueve con otra lógica, con otras noticias, las noticias que a veces impactan en Lima. En las regiones están en otra cosa. Totalmente. Porque además somos muy limeños todavía en la generación de información y todo eso. Tiene que cambiar. A mí yo soy un hincha de radioprogramas, pero a veces viajo y entonces escucho si llegas a Tarapoto y te dicen choque en la avenida Aramburú. Claro, y digo, ¿qué piensa el señor acá en Tarapoto con la lluvia que cae? Y claro, y es bueno que se desarrollen, por eso en Trujillo ya hay una base local y eso, ¿no? Pero a ti te interesa tu localidad y tu agenda es otra, y se mueven con otros ritmos y con otras motivaciones. ¿Han vivido en provincias? No. Yo viví una época, trabajaba además, y era increíble, porque abrías el periódico, por ejemplo. ¿Dónde? En Trujillo. Ajá. Y todas las ofertas, toda la propaganda, todo era de cosas que no existían. Entonces, es como que prendías la tele y era como estar viendo la tele en Miami. O sea, era como otro mundo. O la parodia de Belmont que dice, me he ido a Monterrey y no, es que los chistosos lo vacilan con eso. Otro país. Tal cual. Y eso, que ahora hay más patrones de consumo comunes. Sin duda, porque los malls se han desplazado por todas las regiones, ¿no? Pero todavía hay una distancia grande. Y es verdad que la mirada regional, y va a ser muy interesante ver cómo se van moviendo, las elecciones regionales han sido interesantes. Sin duda. Han sido interesantes, porque ahí te has dado cuenta quién está mirando el país, ¿no? Y por eso de repente... AP, ¿no? Que son los partidos que han conseguido más éxito, ¿no? Pero esto que le digo, en me pareció motivador, que pudiera haber un gabinete con 4 o 5 personas capaces, solventes, porque algunos ya están presos, y otros lo meten presos antes de que juren el cargo, pero de gente que viene de las regiones, que haya demostrado honestidad y que buena capacidad de gestión, puede ser un gabinete interesante. Además son recontrapolíticos, ¿no? Si tú escuchas declarar a Yamil Osorio, al señor Sillonis, al señor Gilbeck, que se defiende muy bien. Y pasan muchas cosas que no nos damos cuenta, pero Yamil Osorio es un cuadrazo político. Por supuesto. O sea, ¿no? Que tiene una perspectiva de joven, inteligente, como Gloria Montenegro, mucha gente que viene de las regiones que pueden cambiarle el rostro. Choquehuanca, correcto. ¿no? Indira Wilca, Tania Pariona, hay gente interesante. Eso me motiva en que la política puede ser mucho mejor con estos rostros, y lástima que les han impedido que se reelijan. Ahora, la ley de partidos políticos debe ser interesante. El tema del financiamiento, que después podemos hablar sobre eso. Ahorita, pero no hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento estatal a los partidos políticos, ¿no es cierto?, te hablan que este financiamiento por el momento no es en campañas, sino es para el mantenimiento de los partidos políticos. ¿Y ahí qué cosa viene? El tema de la formación de cuadros políticos, las academias nacionales de política, que es un buen ejemplo del APRA o PLPC o Acción Popular, es decir, formar cuadros partidarios. ¿Por qué había un Luis Alberto Sánchez, un Vallarriestra, un Polar Ugarteche, un Jorge del Prado, etcétera? Porque habían, entre otras cosas, academias nacionales de política y porque se hacía vía partidaria. Claro. Pero ahora ya no se hace eso. Ese es el gran problema. No se hace porque además en la forma como se hacía, que funcionó muy bien y era un modelo, ya no sirve. Miren lo que está pasando en la Universidad Católica, por ejemplo. A ver, los que hemos estudiado en la Universidad Católica hemos tenido que padecer el servicio social, la multa horrorosa por no pagar la boleta. Entonces nadie nos iba a escuchar, nadie nos iba a hacer ningún caso. De hecho, nos quejábamos, no nos hacían ningún caso. Es verdad que esta vez está la ley del lado de los chicos, pero ya no es, los alumnos ya no son los mismos chicos que se paraban y hacían un lío frente a la universidad y la universidad los ninguneaba. En general,
a Macron la gente se puso chaleco amarillo, salió a la calle y se le cayó el gobierno. Es decir, hay un tipo de estructura social distinta que requiere una formación de líderes distintos, ¿no? Yo no sé si los partidos han encontrado la fórmula. En el Perú no. No. En el Perú no hay partidos políticos. Y no es que seamos... en Chile los hay. En muchas... Los soberanos nos hemos acostumbrado... Y yo era, claro, Fujimori dicen que le dio el tiro de gracia, y tal, ya venían mal. O sea, creo que Fujimori simplemente montó un gobierno sobre una base de partidos que se caían a pedazos porque tenían problemas de corrupción, no resolvían problemas, Augusto, etc. yo soy un convencido, Patricia, de apostar por los insiders antes que los outsiders. Si había una desgracia en el país en los últimos 30 años desde la elección de Belmont, Fujimori, son los outsiders. No reportan a nadie, ¿no es cierto? No reportan a un partido, a una organización, a nadie. Entonces, cuando no reportas a nadie, no hay una sanción, no hay un castigo. Lo cual no quiere decir que con los insiders, con los partidos políticos se va a resolver todo. Pero por lo menos hay filtros, hay academias políticas, hay sanciones, hay separaciones. Pero se tienen que hacer con otra lógica distinta, porque la verticalidad ya no funciona. La verticalidad no funciona más. No funciona, porque tiene que haber mucha democracia dentro, porque además el país se ha democratizado en el sentido de que tú con un tuit, una denuncia que pones, eso agarra y se viraliza y se vuelve el tema del día, que antes costaba mucho más. Pero el problema que tenemos en el Perú es que creemos que podemos tener una política bien hecha, etcétera, sin partidos políticos. Es tan dramático como creer que puedes tener mercado sin empresas. Son los vehículos, los agentes por los cuales discurre, y no tenemos partidos. En Francia, por ejemplo, les ha pasado que estos movimientos sociales que se están dando en Europa están también tan despartidarizados y tan lejos de las organizaciones gremiales, ¿no? y de todas estas estructuras que solventaban o representaban a la sociedad, como el tema de la representatividad se ha perdido. ¿Cómo le contestas a esos chicos? Claro. ¿Con quién hablas? ¿Con quién negocias? ¿Qué, un tuitazo? ¿No? ¿Discutes con ellos en el chat? ¿Cuál es la fórmula? ¿No? Es bien difícil. Y eso es bueno. Creo que genera más presión, pero la gente está respondiendo. Lo que no responde son los sistemas políticos. Acabo de leer un libro que lo tuve que presentar de Hernán Chaparro, querías traerlo, que está muy bueno, que es... Me lo acaba de mandar el libro. Afectos y Desafectos. Sí, y que te explica muy bien el rompimiento y la distancia entre la gente y los políticos y el sistema. Y te demuestra que no es que la gente esté mal, es que los políticos no entienden lo que está pasando desde hace muchísimos años. Y otro tema también es lo que... Me has hecho recordar que mañana tengo que traer libro. Voy a recomendar un libro todos los viernes. Lo que decía el presidente Vizcarra sobre el voto preferencial, ¿no? Eliminando el voto preferencial y dando normas importantes en los partidos políticos para que no sea tan vertical, yo creo que lo que va a fomentar es la meritocracia partidaria, que los mejores cuadros estén en los mejores puestos para participar al Congreso de la República, por si acaso. Y entender una cosa que también es bien clara, hay este discurso de caviar, derecha, izquierda, que nada que ver con lo que la gente piensa hoy. Los chicos están en otro lado. ¿Dónde va la política? En derechos civiles, en reconocimiento de derechos civiles, en reconocimiento de causas, en cosas bien concretas. ¿No? En realidad, a los jóvenes, mientras le resuelvas el problema, les da lo mismo si la persona que se los resuelve es de un lado o de otro. Las ideologías han caído, Patricia. Ya no son los partidos ideologizados de antes, son partidos más pragmáticos en los que se resuelve el día a día, las causas justas, la sociedad civil interviene. Y hay tantos temas que Pero es importante, para terminar la idea, Augusto, perdón, que eliminemos el voto preferencial, y lamentablemente otra de las oposiciones nefastas de estos parlamentos y de la mayor parte de congresistas que se creen hijos del voto preferencial es defender el voto preferencial. Entonces, claro, el que tiene más dinero llega, con la excusa de que, claro, si el jefe del partido está en contra de mí, me pone en el último puesto. Pero todo tiene su pro y contra. Pero si los partidos no son democráticos y yo quiero hacer política, voy a pelear por el voto preferencial porque sé que salen las elecciones internas y viene un señor arriba y dice, no, tú vas primero, segundo y tú te fregaste. Pero eso tiene una solución. Las elecciones internas de los partidos, ahí ponle el voto preferencial. El voto preferencial tiene que ir en la interna del partido. Y más democracia y más garantizada internamente. Entonces tú decides que esa persona va a estar en la lista, ¿no? Y se reparte el número de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos. Y eso te obliga a que el líder del partido tiene que estar permanentemente negociando, persuadiendo al interior y hacer ejercicio de política adentro. Y no decir, listo, mis patas por acá. En Estados Unidos a veces más atención generan las internas para ver quién va a ser el candidato que va a representar al partido que la propia elección, ¿no? En fin, señores, qué entretenidos hemos estado. ¿Cuándo tiene que ganar el Alianza? El domingo con 1-0 y nos encontramos el siguiente miércoles. O sea que esto no va a acabar nunca. Lo cual es una injusticia. ¿Por qué?
porque ¿Por qué? la diferencia de goles debe valer. Como es una injusticia que Perdone, tercer partido abogado, consecutivo... perdóneme, abogado, pero la regla del juego se pusieron hace tiempo. ¿Usted quiere cambiar la regla según cómo se mueve la no quiero pelota? cambiarlo, pero es injusto. Es injusto. Como es injusto que 3 partidos consecutivos hayan anulado goles legítimos a los adversarios de Alianza. En fin. Dicen que Debo decir que fue un golazo el de Melgar, la verdad, debo entre las reconocer. aves se defienden. ¿Cómo? ¿Las aves? Entre las aves se defienden. Sí, gallinas y... Entre las aves de corral. No, no he dicho nada. Una vez hice una broma en Navidad y me cayeron como 3.000. Yo tampoco he dicho nada, en realidad, arriba Alianza. Ya Patricia está, del Río, ¿cuál es tu hashtag? Mejor vámonos. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias.